Creo que se ve ahí la pantalla. Esta es la presentación de la semana pasada, la última clase, en el que tengo un retorno muy alto. Ahí estamos. Hablamos de las máquinas de estado finito, dimos así un pantallazo general. La idea es ver ahora muy rápidamente lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a usar máquinas de estado finito para la aplicación de todos los desarrollos que vamos a estar haciendo en la práctica. El modelo va a ser a través de una máquina de estados finitos para las distintas actividades que realicemos. Y bueno, la implementación puntualmente de cada uno de los ejercicios tendrá su problemática y sus características. Pero, como decíamos, antes de empezar a imprimir la primera línea de código, la idea es pensar lo que vamos a hacer y modelarlo en una MEF para luego llevar a su posterior implementación. Hablamos de los tipos de sistemas, hablamos de sistemas secuenciales, algunos de ellos ya se han tratado en otra materia, como las redes de Petri, y acá vamos a volver a lo que se hizo la introducción prácticamente del tema en informática aplicada, viendo MEF con algunas características particulares, como son las MEF jerárquicas, fundamentalmente, con la idea de resolver cuestiones puntuales y que demandarían una complejidad muy alta si pretendiéramos resolverla con MEF planas. Bueno, habíamos hablado de las MEF jerárquicas, la notación de las mismas. Quería hacer un poquito de hincapié en el repaso de algunas características puntuales. Dentro de las MEF jerárquicas, entonces las transiciones podían darse de un subestado hacia otro subestado. Vamos a volver ahora un poquito hacia cada una de esas características, que eran los estados que a su vez contienen otros estados dentro, llamados superestados y subestados respectivamente, lo cual nos permite, o mejor dicho, va a tener la posibilidad que la evolución de alguna MEF sea de un estado jerárquico a otro, y por supuesto, siempre que esté una vez corriendo en un estado jerárquico, puntualmente estará en alguno de sus subestados la ejecución concreta del código que está realizándose. Entonces, podemos genéricamente ir a otro estado, con lo cual, según las características de la MEF que hayamos desarrollado o modelado, podrá ser al estado de inicio, si es una transición con reset, o al estado en el que se encontraba en el momento en que se abandonó esa submef, ese superestado, al estado de la submef en el que se encontraba en ese momento, si la transición era con historia. Las transiciones tendrán eventos que provocarán el hecho, mejor dicho, la ejecución de la misma, o sea, una transición de un estado a otro se provocará por algún evento externo, por un tiempo que se cumpla, que podría ser en ese caso un evento interno, por una información proveniente de otra parte del programa o de otra MEF interviniente en nuestra solución. Y esas transiciones podrán tener asociados algún evento o no. Eventos puntuales, que son los que vamos a incorporar o modelar dentro de la transición, separado por una barra, diciendo, bueno, en el momento de la transición se producirá este evento, o otros eventos que serán permanentemente, se darán durante el estado, durante todo el tiempo que un estado esté ejecutándose. Habrá un do, como se dice habitualmente, que estará ejecutando alguna acción. Volviendo a las transiciones de las MEF jerárquicas y demás, hablamos de dos características fundamentales: con historia o con reset. ¿Qué significaba historia?
Repasemos rápidamente esto y después lo vamos a ver en un ejemplo más concreto. Estando en un estado A, si se da la transición G, podrá haber un evento asociado a uno o no, pero en este caso se está indicando. Lo importante es que la transición G2 nos lleva del estado A al estado B. B es un estado particular, es un superestado que tiene una submef corriendo dentro del mismo, representada por los estados C y D. La flechita, como habíamos dicho, nos está indicando cuál es el estado inicial de una MEF. O sea que luego de la ejecución por primera vez del programa, no se encontrará en este caso en el estado A y en el estado C. Volviendo a la evolución que hablábamos. Dado G2, estamos en el estado B, la primera vez nos encontraremos, no sé si se alcanza a ver el cursor, en el estado C. Si estando ahí se produce G4, nos llevará al estado D. Si ahora en el estado D, que vuelvo a repetir, es un subestado dentro de B, se produjera nuevamente G1 en este caso, nos va a llevar al estado A. O sea, del estado B vamos al A. Puntualmente del subestado D nos fuimos al A. Si ahora estando en el A volviera a producirse G2, por las características de esta MEF, que dijimos que era una transición con historia, volveremos al estado, porque el estado D, es el estado donde se encontraba al momento de abandonar esta submef. Entonces, volviendo a lo que está recuadrado en rojo, estando en A partir de G2, la transición se da al estado D, que era el que estaba corriendo cuando se abandonó la aplicación, cuando se abandonó ese estado jerárquico o ese estado. Entonces, transiciones con historia tienen esta característica. Las otras características o la otra posibilidad de transiciones es que sean con reset, donde, bueno, la situación es muy similar, solamente que cada vez que la evolución se dé de la MEF A a la MEF B, dentro de la MEF B que está corriendo esta subMEF, el estado luego del reset es el C. Entonces, siempre las transiciones de A a B serán concretamente de A a C, al subestado C. Bueno, tengo las pantallas un poco chiquitas acá para ver todo juntos, no veo ningún mano levantada ni pedido, pero si alguien quiere decir algo, por favor, coméntelo, me paran y lo charlamos. Bueno, características principales y lo que estuvimos viendo como un resumen de las transiciones, listas de argumentos, puede haber condiciones de guarda o no, y realizan acciones puntualmente que se disparan en la transición. Bueno, dado un repaso medio a la velocidad de la luz, vamos a seguir con un desarrollo de una aplicación concretamente. La idea que nos va a acompañar en todos los desarrollos que vamos a realizar tiene este concepto general. La idea es dividir el comportamiento en distintas partes menores para de esta manera poder tener un reuso, una reutilización de lo que estamos generando. Finalmente, la implementación del código nos va a facilitar que lo que sea reusable simplemente no tenemos que volver a escribirlo, ya va a estar de alguna manera implementado de forma tal que se aproveche y al margen de esto válido para todas las soluciones de MEF, hagamos hincapié en la coherencia que debe haber entre el modelo de máquina de estado que hayamos dibujado y la implementación en código C que llevemos adelante. Tratemos en lo posible
de que la generación de código adicional que necesariamente vamos a tener que hacer a la hora de implementar quede lo más reflejado posible en el modelo, que la MEF nos dé toda esa información, dado que si una persona realiza el modelo y otro es quien lo implementa, cuente con la información suficiente o lo más posible, de manera que pueda implementarlo fácilmente y con la idea o la misma idea que tuvo quien diseñó y desarrolló la implementación. Bueno, pautas generales. Sistema complejo, la idea es dividirlo en distintos, pueden ser distintos contextos, pueden ser pseudo-ortogonales, pueden ser clústeres, o sea, las jerárquicas. En definitiva, como este ejemplo de IBM muestra bastante sencillo, por un lado, un sistema de monitoreo, tiene un comienzo, un estado principal o un superestado donde está corriendo una MEF que a su vez tiene una subMEF con dos posibles estados. A partir de ahí podría apagarse la llave, volver al estado apagado, podría haber una situación anómala que nos lleve a un estado de alarma. Pero paralelamente a todo esto hay un sistema de energía que también está corriendo y tendrá dos posibles estados, uno principal, que será seguramente con alimentación de una red eléctrica de un grupo electrógeno, y una situación diferente, que es el estado de batería. Paralelamente, las dos estarán corriendo, las dos estarán en algún estado de ellos, y sin embargo habrá un nexo de alguna manera. La parte de energía seguramente será fundamental para que funcione la otra MEF también. En algunos casos vamos a tener la necesidad de comunicar ambas MEF. Aparentemente no lo muestra ahí, posiblemente si no hay energía la otra no funcionará, pero en lo que vamos a hacer en la mayoría de los casos va a haber una cuestión que puede ser muy relevante y muy importante poder llegar desde una MEF a otra. Fundamentalmente, vamos a hacer hincapié también en esto después, nunca una MEF puede modificar el estado de otra. Tenemos que lograr el mayor encapsulamiento, recordemos la teoría de objetos, como en la programación orientada a objetos, la idea es que haya un manejo propio de parte de cada una de las MEF, como si fuera un objeto con el encapsulamiento y toda la seguridad que esto nos brindaba, y la posibilidad de hacer modificaciones será, como lo era, por ejemplo, con las funciones, en el caso de objetos que nos permitían acceder a los campos privados. En este caso, habrá algún modificador, habrá alguna forma de llegar, forma digamos, de informarle una MEF a la otra, qué es lo que queremos decirle, lo que queremos que haga. Y dentro de cada una de ellas se tomará la decisión de cómo acatar o cómo utilizar esa información proveniente de otra de las MEF. Algo similar también va a suceder con las interrupciones. Va a haber algunos comportamientos que van a responder durante los pedidos de interrupción. Concretamente, habrá que de alguna manera implementarlo dentro de la rutina de interrupción. O sea, NVIC va a tener un papel fundamental en todo esto y dentro de cada rutina de interrupción correrá la MEF correspondiente. Bueno, acá al final dice algo, creo que ya lo mencionamos. Dentro de lo que son MEF jerárquicas están los superestados, que son los que contienen a otras MEF que corren dentro de la misma, y estas subMEF son las llamadas, bueno, subMEF anidadas. Siguiendo con las pautas generales,
Entonces, habrá una comunicación entre las distintas máquinas de estado. Para ello se utilizarán variables que las conecten. Estas variables serán leídas desde la otra máquina. Obviamente habrá que ver de qué manera implementar esas variables. Hablamos del mayor nivel de encapsulamiento posible, con lo cual vamos a tratar de que todas las variables, todos los campos sean locales a cada una de las MEF, pero de más está decirlo, si tenemos que comunicarnos a través de una variable a dos MEF diferentes, bueno, habrá que usar una variable global, será una de las opciones, o podrá haber un valor de retorno. Las MEF en definitiva van a estar codificadas como funciones, no necesariamente deben ser void todas estas. Podrá a lo mejor una MEF devolver un valor entero, booleano o lo que fuera, y en función de eso es que en la otra MEF recepcionará y analizará este valor que devuelve la primera para ver cómo tiene que actuar o qué es lo que tiene que realizar. Concretamente, la evolución de un estado a otro dentro de una MEF puede depender de lo que pasa en una subMEF de acuerdo al valor de retorno que ésta provea. Bueno, creo que lo comentábamos recién, hablábamos de que las variables deberían ser locales en su gran mayoría. Esto es una función que va a correr en el lazo infinito, va a entrar, va a salir de la función, va a ejecutar otra y así sucesivamente. Vayamos ya pensando qué característica puntual deberían tener esas variables locales. Aquí un ejemplo concreto. También habíamos mencionado que la forma de resolverlos íbamos a usar el switch case, no el modelo de tablas, y este es justamente una forma muy gráfica del por qué usar esta metodología, más que nada para la hora de debuguear un programa, poder seguirlo claramente. Tenemos a la izquierda una MEF que tiene 3 estados. Bueno, esto obviamente es un ejemplo. Después vamos a tratar de que los estados no tengan estos nombres, estado 1, estado 2 y estado 3, sino que tengan un nombre que nos dé una idea muy concreta de qué es lo que sucede en el mismo. LED apagado, motor funcionando, llave abierta, esperando que se complete el llenado o lo que sea de acuerdo al problema que estamos analizando. Volviendo a esto, fíjense que a partir del estado 1 puede darse el evento 1 o el evento 2, que provocará transición al estado 2 o al estado 3 respectivamente. Tienen acciones asociadas, ambos, acciones puntuales al evento, como acción del evento 1, acción del evento 2, y dentro de cada uno de los estados nos encontramos también con acciones permanentes, acciones que se van a llevar a cabo a lo largo. Bueno, acá a la derecha tenemos la codificación. Dentro del switch tenemos la evaluación. Para lo más práctico para esto va a ser remitirnos a las enumeraciones. Si recuerdan la opción de decir typedef enum, hacer luego una enumeración. Por defecto se asigna el valor 0 a la primera de ellas, pero podríamos ponerlo igual a un número determinado y a partir de ahí empezará. En este caso no tiene sentido, con 0, con 1 es lo mismo, y consecutivamente los que vienen después tendrán los números subsiguientes, 1, 2, 3, etc. Con lo cual, cuando acá lo que pongamos sea, el valor de la enumeración que hayamos elegido, directamente cada uno de los case será el que utilizaremos para ello. Entonces, el case que corresponde a estado 1, que ejecuta permanentemente las acciones de estado 1, lo que habíamos detallado, habíamos indicado en el modelo, es lo que está aquí en la implementación. Acciones del estado 1 que se ejecutarán permanentemente.
Y hay dos evaluaciones que son las dos posibles transiciones que tenemos. Si se da el evento 1 o el evento 2. Si se da el evento 1, dijimos que teníamos unas acciones que puntualmente se desarrollaban en ese instante. Bueno, dentro de llaves tendremos la acción correspondiente y la asignación del estado futuro a la variable de estados. Lo mismo para el evento 2. Recordemos cómo se ejecutaba el switch case. Cuando llega un case determinado, se ejecutará línea por línea hasta llegar al break. Fundamental que esté presente, si no se va a seguir ejecutando el case 2, case 3 y hasta el final. Entonces, en este caso, si estábamos en el 1, a partir del break, llegará a la llave de cierre y volverá a ejecutarse nuevamente. Si había una indicación de un nuevo estado en la variable de estados, obviamente abordará el estado futuro, si no volverá a ejecutar el mismo. Creo que es bastante claro y es sin duda lo mismo que habíamos hecho en la materia anterior en informática aplicada. Bueno, creo que lo que podemos haber dicho recién es lo que está resumido acá, cómo enumerar los estados, la atención de los mismos, y la idea es, vuelvo a repetir, aislar la funcionalidad de manera tal que las MEF funcionen y evolucionen de acuerdo a lo que la propia MEF esté indicando. Bueno, muy general todo esto. Vamos a un ejemplo más concreto, que lo vamos a usar a diario. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a trabajar un poquito con la placa, aunque en forma virtual sea medio incómodo hacerlo. En este caso, la idea es utilizar el pulsador 1 de las placas con las que estamos trabajando y el LED rojo que tenemos en la misma. La idea es que cuando se dé energía a la placa, el LED tiene que estar apagado. Luego, por cada vez que se pulse el switch 1, debe hacerse un cambio de estado del LED. Si estaba apagado, encenderlo y viceversa. Bueno, vamos a ver las tareas que tenemos que encarar. Vamos a hacer un modelo y luego la codificación. Bueno, esto ya es conocido, cómo está implementado el hardware en nuestra placa. Lo que vamos a hacer es dividir esto y hacer una detección de pulsadas totalmente independiente de la aplicación en sí. Nuestra aplicación, o lo que nos están pidiendo, es que cuando se pulse el switch tengamos un cambio en el estado del LED, de apagado a encendido y viceversa. Entonces, tenemos dos problemáticas. Manejar un LED y leer el pulsador. Nada nuevo lo que dije y lo que hemos hecho siempre, pero sí a la hora de implementarlo con MEF. Trataremos de hacer la detección de la pulsada, que va a ser muy frecuente, no solo en este caso puntual, sino seguramente en el 90% de las aplicaciones que vamos a hacer. Entonces, tratar de armar de alguna manera un modelo y una implementación que nos permita manejar esto en todos los casos. Por otro lado, el manejo de LED, que en este caso puntual es lo que tenemos que abordar en este problema, y bueno, cómo utilizar entonces la información proveniente de la detección de pulsada para esto. Por lo tanto, vamos a tener dos métodos. Por un lado, la detección de pulsada. Vamos a detenernos un poquito, hay un ejemplo que después vamos a bajar a placa y con el cual vamos a trabajar un poco también. La detección de la misma, entonces, una MEF que simplemente tenga dos estados. Podría tener incluso uno y directamente arrancar con esperando desactivación, pero para hacerlo más formal, tengamos uno que diga esperando activación y cada vez que se pulse un LED, recordemos cómo estaba cableado, bueno, si estaba masa o a tensión, no importa, lo resolveremos en la implementación.
Lo cierto es que es un pulsador, entonces cuando lo pulsamos tendremos una situación, cuando lo soltamos tenemos otra, y lo que nos interesa acá es detectar y recordar esa situación, que el LED fue pulsado. ¿Por qué recordarlo? Estamos trabajando con dos MEF, será una la que le brinda información a la otra, y en el momento que esté el pulsador presionado, esa información será capturada y brindada a la otra MEF. Lo que vamos a hacer en estos casos es lo que desde una función es detectado y modificado, desde la otra será leído y vuelto al estado inicial, porque si no, ¿cómo nos vamos a enterar que ya fue leída esa información? O sería como el caso de las interrupciones. Si no limpiamos la bandera, vamos a ejecutarla eternamente. Bueno, acá una vez que se detectó la pulsada, se limpiará ese modificador a la espera de una nueva detección, una nueva pulsada. ¿Cuál será ese indicador? En la transición, cuando se detecta el pulsador presionado, hay una variable, en este caso será una variable global, obviamente para poder comunicarse, llamada puntualmente o particularmente event SW, que será la que se modificará. Concretamente, a la derecha tenemos nuestro modelo y la implementación de la misma. Es una función, en este caso void, no devuelve nada. Habrá, como decíamos, un typedef enum, una enumeración más arriba, que nos permite que los nombres de los estados sean los que vemos en los distintos cases. Otro detalle que no sé si hace falta recordarlo, pero había uno de los cases que tenían por definición este tipo de lazos, que era el default. Si por alguna cuestión, cuando entra el switch, no hay coincidencia de la variable de estados con ninguno de los cases, pues se ejecutará automáticamente el case default. En este caso lo que hacemos es asignarle lo que queremos nosotros que sea nuestro estado inicial. Bueno, en la transición, como decíamos, cuando se está esperando la activación y se detecte el accionado del pulsador correspondiente, la variable event SW tomará el valor 1. Inicialmente fue obviamente configurada con 0. Y se pasará al estado donde se está esperando la desactivación del mismo, que sería cuando el pulsador todavía permanece pulsado. Una vez que este se suelta, la MEF volverá al estado inicial, esperando activación, a la espera de otro pulsado. Bueno, obviamente, y demás está decirlo, no nos va a indicar si se pulsó más de una vez, simplemente nos va a indicar que el pulsador fue accionado. Si lo pulsamos más de una vez y no leemos esta variable entre medio, seguirá siempre en 1, no se incrementará más. Pero obviamente la lectura será sin duda muy periódica también. Vamos ahora a la solución de nuestra MEF LED. ¿Qué teníamos que hacer? Simplemente cambiar el de estado encendido a apagado cada vez que pulsábamos el mismo. También tendríamos un estado inicial, donde se configurará que inicialmente estará el LED apagado, y de ahí, sin una condición específica, de forma automática, el estado que quedará corriendo en la MEF será esperando evolución. Cuando se detecte que el pulsador fue presionado, se realizará la acción del toggle del LED y se volverá al mismo estado a la espera de otra acción del mismo. Bueno, esa acción de poder saber si se pulsó o no, no se va a hacer entonces directamente sobre el pulsador, sino que ahora será una función, que es lo que vemos arriba a la derecha,
Una función que lo que hace es devolver un valor booleano, podría ser entero, recordemos que C tiene algún comportamiento particular en el caso de si es cero o distinto de cero, o si es verdadero o falso, es lo mismo en el caso de los enteros o de los booleanos. Lo cierto es que si el pulsador fue presionado, volvemos al slide anterior, que es lo que hacía la MEF de detección de pulsada, nos guardaba un 1 en esa variable que era event SW. Aquí en la transición lo que hacemos es ejecutar una función que estará corriendo permanentemente, esto va a estar en el lazo infinito. Cada vez que se ejecute lo que hará es justamente leer el valor de event SW. Lo asignará a una variable local de esta función y ese será el valor de retorno de la misma. Además, se encargará de limpiar ese valor, es decir, como decíamos al principio, desde una de las máquinas, desde uno de los sistemas, estamos actuando y reflejando una modificación que se ha producido, y desde el otro, donde se recupera ese valor, se limpia para poder detectar un futuro pulsado, como decíamos, como si fuera una interrupción. Caso contrario, un único pulsado lo estaríamos, entre comillas, detectando infinitas veces. ¿Está claro hasta acá cuál es la idea? Tener una variable que de alguna manera nos permita reflejar lo que pasa en una máquina y en la otra. Siempre te será este el criterio. Una de ellas sea el que accione y lo modifique, y la otra, cuando haya recuperado el valor, lo limpiará. Obviamente, si estaba en cero, lo lee y no lo altera porque estaba en cero, no hay una modificación. Pero sí, obviamente, me dará una respuesta y hará que la máquina de estado se conserve en el estado LED esperando a. Bueno, ya que estamos, y para darle un toque más, creo que ahí hubo un error de código hecho a propósito, con la idea de abrirnos un poquito un panorama para la evaluación de cómo a veces con alguna codificación que nos parece muy segura y concreta, podemos tener algunos inconvenientes. Analicemos esta función esperando evolución. Recordemos esta otra, la de detección de pulsada, creo que no lo dije, ¿dónde va a estar funcionando? ¿Dónde va a estar corriendo? Es decir, mi idea o mi necesidad es detectar la pulsada en todo momento. Entonces, no lo vamos a poner en el lazo infinito, sino que para evitar que esté permanentemente haciendo esta acción, dado que un pulsador no es algo que pueda suceder con una velocidad tan alta, siempre por poco que tardemos entre pulsar y despulsar, será un tiempo muy importante. Podríamos definir, por ejemplo, una detección periódica. ¿De qué manera? Definiendo un temporizador que interrumpa periódicamente, por ejemplo, 1 milisegundo, y ejecutar esta MEF dentro de esa rutina. Entonces, tendríamos permanentemente, con una frecuencia muy alta, pero mucho más lenta de lo que se ejecuta nuestra aplicación, la lectura del pulsador. Entonces, volvemos al caso y al ejemplo. Si esto que está corriendo en el lazo infinito, en un momento determinado, cuando se ejecuta la función que lee el estado de esta variable, se asigna el valor de SW que fue generado por la otra función, por la función que corre en la rutina de interrupción, la función periódica, llamada en este caso kPeriodicTask. En ese instante se produce la interrupción y resulta que el pulsador estaba presionado en ese momento, por lo tanto
SW, event SW será modificado. ¿Qué pasaría? ¿Se les ocurre a alguien si esto funciona bien, si esto nos traerá algún problema? Bueno, si alguien quiere decir algo, invitado al comentario y a lo que quieran exponer. Bien, ¿qué es lo que pasaría? Aquí estamos leyendo el valor, o sea, se define una variable local, se asigna el valor event SW, que es una variable global proveniente de otra función que está corriendo en otro lado y que es quien graba ese valor justamente. Event SW tiene el valor 1. Entonces, ¿qué sucedió? Se ejecutó esta función, se guardó en red el valor de event SW, que hasta entonces era 0 porque no se había detectado el pulsado. Entonces, recordemos cómo funcionaban las interrupciones. Se guardará en el stack el estado del programa, se van a guardar todos los registros. ¿Qué valor se va a guardar? De red. Lo que estaba almacenado en ese momento va a tener un falso o un valor 0. Luego se produce la interrupción, se ejecutará la rutina de interrupción, correrá este programita. Cuando detecte el pulsador presionado, en event SW se guardará un 1, terminará la ejecución y acá volverá a la rutina del programa principal, o sea, saldrá de la rutina de interrupción e irá al programa principal. Se irán a buscar al stack todos los registros almacenados, los valores de los registros, y ¿qué habíamos guardado? El valor 0 en event SW. Sin embargo, en la rutina de interrupción terminamos de escribirle un 1 que se perdió. Concretamente, esta forma de programar, actualmente la programación realizada en esta función, tiene la posibilidad de esa falla. Si se produce la interrupción justo en ese instante y el pulsador había sido presionado, podría perderse la evaluación, la lectura. Bien, una solución. Cada vez que se ejecute, deshabilitar interrupciones. Sería la de máxima y la más burda que muchas veces puede llegar a hacerse. Otra un poquito más elaborada, que es la que se está viendo en pantalla, es no programar de esta manera, sino solamente generar una modificación cuando se ha detectado la misma. Es decir, inicialmente en esta función la variable local toma el valor 0 o falso en booleano si se quiere. Y es lo que va a devolver el valor inicialmente que se guardó. Solamente ese valor 0 será alterado cuando event SW, la variable proveniente de la otra función, tome un valor 1. Obviamente, si toma un valor 1 es porque ya la interrupción se produjo, ya la detección ha sido hecha, entonces no hay posibilidad de que pierda yo ninguna información. Si efectivamente el pulsador fue presionado, la detección se produjo, ahí se producirá el cambio de esta variable y será lo que estamos devolviendo. La función nos devolverá ese valor corregido. ¿Estamos de acuerdo? Problemas de concurrencia que pueden a veces resolverse con alguna línea de programación un poquito más
delicadamente pensada. Bueno, este sería el formato que tiene finalmente la solución de nuestro problema. Habíamos dicho de dividirlo en dos funciones, dos máquinas de estado, y cada una corre en lugares diferentes. Bueno, el programa será como todos los programas con los que vamos a trabajar. Dentro del main estará la inicialización de todo lo que necesitemos para trabajar. Puntualmente, aquí hay algo que todavía no hemos visto, que, bueno, usamos funciones para todo esto, una función que nos va a permitir setear y habilitar la interrupción de SysTick, particularmente con una periodicidad de 1 milisegundo, y luego el lazo infinito donde va a correr nuestra MEF LED, que vuelvo para atrás, es la que estábamos viendo recién. Una MEF que lo que hace es simplemente analizar permanentemente si se produce un cambio en el pulsado para hacer el cambio en el estado del LED. Y en la interrupción periódica, mejor dicho, en la interrupción del SysTick, que justamente periódicamente se va a dar cada 1 milisegundo, correrá la otra MEF, la MEF que detecta el pulsado. Bueno, creo que ya lo charlamos, pero habíamos hablado de variables locales. Obviamente, la variable que nos vincula a las dos MEF no puede ser local porque no sería posible. Salvo que utilizáramos un valor de retorno a la función keyPeriodicTask, pero bueno, no es lo que nos va a servir en este caso porque desde la función MEFLED debemos borrar esa marca, por lo cual tendremos que tener acceso. No es en este caso puntual la solución que tengamos un valor de retorno en la MEF que corre en forma periódica. Necesitamos acceder al campo desde ambas máquinas. Ahora, por una cuestión de encapsulamiento y seguridad, habíamos hablado de usar variables locales. Fíjense que permanentemente ambas se estarán ejecutando, la función estará entrando, vamos un poquito a la codificación, se ejecutará, inicia, los valores de cada de los estados es una variable local a la MEF. Y cada vez que sale vuelve a entrar y obviamente si son variables locales podrían llegar a borrarse. Recordemos un poquito de esa característica especial que tienen que tener estas variables locales. Deben ser estáticas. Ese modificador, que es lo que nos permitía que por una única vez, o mejor dicho, como siempre, la inicialización se da por única vez y será en este el único caso donde toma el valor inicial, el valor asignado por la definición. En todas las ejecuciones posteriores, cuando vuelva a entrar a la función, esta variable tomará el valor que había tenido al momento de salir de la misma. Bueno, concretamente vamos a trabajar con variables locales y el modificador static es fundamental y necesario para ello. Bueno, creo que esto ya lo dijimos, acá hay una mención a la variable SW, necesariamente debe ser la vinculación entre dos funciones que están en lugares diferentes, tendremos que utilizar una variable global. Entonces, nuevamente tenemos la MEF que se ocupa del manejo de los LED, se invoca desde el bucle infinito, es propia de la aplicación, se implementa en el archivo de la aplicación. Y será lo que cambiaremos o cambiará si... Perdón, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Sí, sí, se escucha, profe. Hola, ¿me están escuchando? Sí. Bien, gracias.
decíamos, la MEF que corre en el lazo infinito se ocupa del manejo de los LEDs. En este caso, bueno, el toglear un LED, pero podría ser otra la función, podrá ser más de un pulsador, podrá ser más de un LED. Lo cierto es que esa variable o esa función se encargará del manejo de los LED, será nuestra aplicación concreta y lo que pasa más abajo, la MEF que detecta el pulsado del switch que corre en el handler del SysTick, se va a implementar en otro archivo. Vamos a trabajar también con archivos separados para las distintas partes o para cada una de las MEF con las que estemos trabajando. Y tendrá una interacción con el hardware muy directa. De alguna manera nos va a permitir que ante un cambio, una modificación, solamente vamos a modificar la parte que interactúa con el hardware. Y estas funciones que estamos haciendo, estas MEF concretamente, los modelos serán exactamente igual y la codificación en C tampoco cambiará. Bueno, como resumen de esto que estábamos viendo y un poco la idea de la forma prolija en la que vamos a trabajar con las cuestiones complejas, no siempre vamos a necesitar utilizar MEF jerárquicas, pero puntualmente sí para algunas aplicaciones un poco más especiales o complejas que lo necesiten. El manejo será este: una comunicación entre ambas MEF, una de ellas que utilizará una función que estará en llamado una plataforma, un archivo board.h y board.c, que nos dará el archivo de cabecera y el archivo concretamente el .c con las funciones, y otra MEF, otro programa, o digamos, otra función propia del problema que queremos analizar o que tenemos que analizar, que correrá en el bucle infinito. Una función detecta y modifica una de las variables, la otra lee esta variable de comunicación y se encarga de limpiarla o resetearla, como queramos llamarla. Creo que tal vez limpiarla sería el más prolijo para evitar el término reset con otra confusión y de esa manera poder organizar la comunicación entre ambas. Bien, si hay preguntas, volvemos. Bueno, estaría bueno trabajar un poquito con la placa en forma virtual y a distancia. Ya lo vivimos y es un poquito incómodo a veces, pero estaría bueno para entrar en tema y que podamos seguir charlando y entendiéndonos todos de lo mismo, que abran el entorno de desarrollo, descarguen un ejemplo. A ver, vamos a entrar al campus para ver exactamente dónde estaba. Aquí el material de la cátedra, creo que se está viendo. Problemas y ejemplos resueltos. Hay una opción que es MEF y otros. En ella dice SD2, problema A, problema 01, solución A. Bueno, estaría bueno que lo descarguen y lo bajen a su entorno de desarrollo. Si está exportado de manera que pueda implementarse, recuerden que con botón derecho, import, elegir la opción de proyecto existente dentro del espacio de trabajo. Siguiente, bueno, elegir el archivo correspondiente.
que sería el que descargaron recién, e implementarlo y copiarlo. Deberíamos tener acceso a este ejemplo, perdón, este que estamos viendo, que dice, vamos a cerrar el otro para que no genere conflictos. Problema 01, solución A, y nos encontramos ahí con algunos archivos, un board.c, un board.h, generado por la cátedra y que lo vamos a utilizar. Van a estar alojados dentro de la carpeta source y nuestra aplicación concreta. En definitiva, esto que estamos o que vamos a ver un poquito no es ni más ni menos que el ejercicio 1 de la práctica. Dentro del campus también está la práctica de ejercicios. El ejercicio 1 donde dice crear un programita para la lectura de pulsadores para controlar los LED de la placa. O sea que cada vez que se pulse el switch 1, bueno, es lo que estábamos viendo recién también en la transparencia, ¿no? Debe bueno, en este caso. Perdón, no es el ejercicio 1, es el ejercicio de la transparencia que habíamos recién, concretamente. Es decir, la idea es cómo va a estar implementado nuestra solución. Después vamos a ser un poquito más delicados y cuidadosos a la hora de las implementaciones. Acá es muy simple. Si bien está dividido por partes, después vamos a continuar siempre con este criterio de hacer distintos .c y .h correspondiente para cada una de las máquinas de estado con las que trabajemos. Un main principal, donde estará la función main, el lazo infinito y el handle correspondiente. Dentro de después de distintas archivos y funciones estarán cada una de ellas. Bueno, aguardo un minutito que lo descarguen y lo levanten al entorno de desarrollo, así lo van bajando. Al entorno de desarrollo de ustedes, a MSU Expreso, este ejercicio. Bueno, si hace falta un ratito más, avísenme, si no arranco. Y si me avisan, esperamos un segundo y paramos.
Volviendo, ¿cuál es la idea entonces? Trabajar de esta manera. Nuestro programa, nuestro main, o sea, la función principal, va a estar en un archivo donde vamos a inicializar todo lo que haga falta. Vamos a, bueno, a configurar el SysTick. Vamos a usar funciones brindadas por el fabricante. Todo este board ya fue hecho por integrantes de la cátedra, que a lo largo de años se han ido aportando distintas particularidades. Vamos a ir viendo a lo largo de las distintas digamos, clases que vayamos teniendo y de la evolución de los temas que vayamos abordando, distintos board. Este archivito board que estamos viendo ahora no necesariamente va a ser igual para todas las aplicaciones, pero sí el concepto en todos es el mismo. Se utilizaron funciones de biblioteca brindadas por el fabricante para acceder al hardware, o sea, en lugar de, como hacíamos tradicionalmente, ir a actuar sobre los registros, ya estar en una capa un poquitito más arriba, poder trabajar con las funciones justamente que nos dan mayor confiabilidad desde el punto de vista de lo que el fabricante nos está brindando y mayor practicidad a la hora de configurar cosas complejas. Si bien acá para el encendido de LED también vamos a usar esas funciones, bueno, para irnos familiarizando de esta manera, pero no nos olvidemos que los registros en definitiva siempre estamos, o mejor dicho, no estamos, siempre de alguna manera se termina grabando registros, no hay otra. Pero estamos en un nivel de abstracción un poquitito más alto con el que vamos a trabajar a lo largo de la materia. Vamos a ver un poco esta función, bueno, la MEF creo que ya la vimos recién, es lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior, pero merece sí particular atención darle la función key.h, key.c, key o key, como queramos llamarla. Bueno, el archivo de cabecera no hace más que definir una inicialización, la posibilidad de evaluar el presionado de un pulsador y la maquinita de estado que está permanentemente detectando si existe o no ese pulsado. Vamos a la función, a las funciones propiamente dichas. Entonces, también por una cuestión de encapsulamiento, definimos como estática estas variables. Acá está pensado con una sola variable event sw, que es la que tenemos aquí, y la inicialización es en 0. La función que la lee, con la corrección que habíamos hecho para evitar posibilidades de inconvenientes en el caso de que se produzca la interrupción. Es decir, esta es la función que va a usar la otra MEF para leer el pulsador. Mejor dicho, para leer si hay guardada una notificación que nos diga o que nos indique que el pulsador fue presionado. Y la maquinita que corre permanentemente, que lo que hace es evaluar el pulsador. Nuevamente, ¿qué función usamos en este caso para ver si el pulsador fue presionado o no? Esta forget SW es generada también por la cátedra, pero esta función utiliza esta función que es GPIO real, que lo que hace es esto. Está en el archivo fsl.gpio.h. Lo que nos está permitiendo es justamente, son brindadas por el fabricante y nos permiten acceder directamente a saber en qué estado está el pulsador. Nos devolverá un 1 o un 0 de acuerdo a este pulsador. Bueno, de acuerdo a la lógica con la que esté cableada el pulsador puntualmente, ¿no es cierto?
Bueno, la función para setear LED. También una máquina de estado que nos permite acceder a elegir el LED con el que estamos trabajando o el que vamos a trabajar, y nos va a permitir también enviar un mensaje para decir qué es lo que queremos hacer. ¿Qué tenemos definido? Esto está en la función en board.c, que como dijimos también tenemos un board.h. Hay definidas unas enumeraciones. Simplemente, en definitiva, va a ser 0, 1 o 2. Pero nos va a resultar mucho más familiar escribir de la board LED ID rojo, board LED ID verde, y no 0 o 1 para saber a cuál de los LED nos estamos refiriendo. Por otro lado, aquí, board LED ID total, nos permite saber la cantidad de LED que tenemos. Con lo cual, acá podemos escalar fácilmente. Imagínense que le conectamos ahora un LED amarillo. No tenemos acá más que poner board LED ID amarillo. Automáticamente board total va a pasar a valer 3 y el amarillo asumirá el valor 2. Entonces tendremos 0 para el rojo, 1 para el verde, 2 para el amarillo y así sucesivamente. Y el total de LED lo tenemos o lo tendremos siempre actualizado con este campo, board LED ID total. Lo mismo estaría sucediendo con los switch. Tenemos dos, podemos detectar cuántos switch queramos y también tendríamos el mismo criterio. Bueno, acá tenemos un mensaje para la evaluación de lo que queremos hacer, que será 0, 1 o 2. En realidad eso es lo que va a pasar más abajo, pero no nos interesa. A nosotros nos va a interesar que sabemos que el mensaje que vamos a enviar es que queremos apagar, encender o hacer un toggle del LED. Una definición de algunas estructuras que nos permiten la configuración de los LED, o sea, el GPIO y el puerto, valiéndonos de que de este port type, también brindado por el fabricante. Fíjense que es una estructura que alguna vez ya habremos visto seguramente en los comienzos del trabajo con la placa. Lo mismo con el tipo de GPIO, que nos permite hacer un set, clear o lo que fuera, un toggle. En definitiva, esto lo vamos a tener, perdón que me fui a otro lado, en el archivo de cabecera de board. Vamos a estar definiendo justamente a partir de cada uno, que vamos a ver dónde está posicionado, cada LED, cada switch o lo que queramos configurar. En definitiva, nos referiremos al esquemático de nuestra placa para definir. Esto está armado para la KL46. En la 43 habrá que cambiar concretamente de uno de los pulsadores y uno de los LEDs. Si mal no recuerdo, era el verde el que coincidía y el pulsador 2 o algo así. Pero bueno, lo que haya que corregir será que, de acuerdo al esquemático de la 43, tendremos que modificar. Bueno, con un súper rápido pantallazo de cómo funciona esto, volvemos entonces a nuestro ejemplo. Teníamos la función maneja concretamente el LED, que es lo que corre en el lazo infinito, y tenemos la función periódica que correrá cada un milisegundo dentro del handle de interrupción configurado de ese modo, ¿no? Para que corra cada un milisegundo y nos permitirá guardar el valor de
que es, digamos, el valor que correspondió a la modificación o no del pulsado del switch. Bien, acá está un poco particular esto y tenemos un solo identificador, una sola variable para vincular ambas MEF. Y tenemos particularmente ya 2 pulsadores y podríamos tener muchos más. Bueno, habría que trabajar un poquito, corregir esto. Ya está hecho en la solución B, pero bueno, ¿qué es lo que habría que hacer concretamente? Escalar y tener más de una variable event SW, un arreglito, entonces, sin ir más lejos, un arreglo de variables, y que una identifique a cada una